Vamos a revisar algunos modelos, entonces, mediante la formulación gamma phi que acabamos de conocer, para cálculos iterativos de punto de burbuja y punto de rocío. Comentamos que la formulación gamma phi considera que el líquido es un líquido no ideal y la fase vapor es una fase no ideal también. Una reducción de este modelo gamma phi que considera que el líquido es ideal y que el vapor es ideal es la ley de Raoult. Existen otros modelos también, por ejemplo la ley de Raoult modificada, que considera que el gas es un gas ideal, pero el líquido es un líquido no ideal. Entonces vamos a analizar mediante esta formulación gamma phi cómo podemos determinar punto de burbuja y punto de rocío. Son cálculos iterativos porque estos modelos no siguen una linealidad. Entonces, para estos modelos, fundamentalmente se van a tener 4 casos. Aquí se comenta que son posibles los problemas de equilibrio líquido-vapor con otras combinaciones. Sin embargo, en ingeniería, en sistemas líquido-vapor industriales como procesos de separación, vamos a encontrarnos más comúnmente con estos 4 casos. La determinación de presión de burbuja, presión de rocío y temperatura de burbuja y temperatura de rocío. Ya analizamos mediante casos ideales en diagramas de fase que, por ejemplo, la presión de burbuja y de rocío se pueden determinar del diagrama TXY o PXY, y la temperatura de burbuja y temperatura de rocío también se determinan de un diagrama de fases TXY. Entonces, para cada caso hay que determinar las fracciones molares y las presiones o la temperatura. Para el caso de la presión de burbuja hay que calcular fracciones en el vapor y presión dadas las fracciones en el líquido y temperatura. Para la presión de rocío hay que calcular las fracciones en el líquido y presión total del sistema dadas fracciones en el vapor y temperatura del sistema. Para temperatura de burbuja hay que calcular fracciones en el vapor y temperatura del sistema, conociendo fracciones en el líquido y presión. Para la temperatura de rocío son fracciones en el líquido y temperatura, dadas fracciones en el vapor y presión. Todos estos sistemas siguen la regla de fases de Gibbs, cuyo caso específico para un sistema binario en equilibrio líquido-vapor, es decir, 2 fases con 2 componentes, significa que se fijen n variables para la regla de fases, o bien 2 grados de libertad. Vamos a analizar este tipo de ecuaciones mediante el modelo gamma phi. Entonces se comenta que estos cálculos requieren esquemas iterativos, debido a que las constantes, que aquí son funciones más bien, debido a que las funciones no siguen unas funciones lineales. Por ejemplo, el coeficiente de fugacidad va a ser función de todas las variables, de temperatura, presión, fracciones en la fase vapor, etc. El coeficiente de actividad también es una función no lineal. Y la presión de saturación, a su vez, es una función no lineal. Estas dos siguen algunos modelos termodinámicos. El coeficiente de fugacidad se puede estimar a partir de ecuaciones de estado. El coeficiente de actividad se puede estimar a partir de datos de energía libre de Gibbs experimentales. Y la presión de saturación ya hemos comentado que se puede estimar mediante la ecuación de Antoine. Entonces, esta es una función de temperatura que no es lineal, incluso lleva ahí un exponencial o un logaritmo. Entonces, la dificultad de estos cálculos de manera analítica
mediante la formulación de gamma phi es precisamente que son modelos no lineales. Entonces son esquemas iterativos. Ya hemos comentado que esta es la formulación gamma phi propiamente, en donde phi mayúscula es una relación del coeficiente de fugacidad del componente I entre el valor del coeficiente de fugacidad del componente I en estado saturado. En todos los casos, esa ecuación anterior se comenta que proporciona la base de los cálculos de todas las variables. Entonces es válida para cada una de las especies en un sistema de multicomponentes y se puede escribir de esta manera. Entonces aquí se despeja la fracción en el vapor, o bien podemos despejar la fracción en el líquido. Además sabemos que para mezclas, si tenemos mezclas binarias o de cualquier número de componentes, la sumatoria de las fracciones molares en el líquido siempre es 1 y la sumatoria de las fracciones molares de todos los componentes en el vapor también es 1 en ambas fases. Este es vapor y este es líquido. Entonces la sumatoria de esas ecuaciones que acabamos de despejar es 1. Además, por la ley de Dalton de las presiones parciales, la presión total del sistema es la suma de las presiones parciales. Este componente representa la presión parcial del componente I. A su vez, se cumple la misma relación en la fase vapor. La sumatoria de todas las fracciones es igual a 1. Y si nosotros despejamos de ahí la presión, vamos a llegar a la ecuación 12-12. Entonces vamos a plantear los algoritmos para cada uno de los casos que vamos a calcular. Primero vamos a analizar este algoritmo para el cálculo de la presión de burbuja. La presión de burbuja tiene conocidas la temperatura del sistema y las composiciones en la fase líquida. Eso es X. Esas son constantes. Como no tenemos datos y es un sistema no ideal, se ajustan las fugacidades o los coeficientes de fugacidad a 1. Es decir, la suposición inicial es que tenemos un sistema ideal. A partir de esta suposición, se calcula presión de saturación del componente I y coeficiente de actividad del componente I. Calculando presión con la ecuación 12.11. Entonces yo aquí coloqué la ecuación 12.11 para que sepamos cuál es. Es la sumatoria de presiones parciales. A continuación, se calculan las fracciones molares en la fase vapor con la ecuación 12.9. Esta es la ecuación 12.9 que representa las fracciones en la fase vapor. Este sería el segundo paso. Teniendo entonces esta ecuación, hay que evaluar el coeficiente de fugacidad. A continuación, con esos datos, se corrobora la presión con la ecuación 12.11. Entonces volvemos a calcular acá con la 12.11. Y se evalúa si el cambio de presión aquí delta P es la presión calculada inicial menos la presión supuesta. Si esa delta P es menor a una tolerancia que se define, puede ser un porcentaje, como un porcentaje de error, generalmente del 2 al 5%. A la primera iteración es complicado que lo obtengamos. Generalmente, si esta delta P es menor a, en este caso, a la tolerancia, ese sería el resultado. Ya se imprime P y las fracciones en la fase vapor. Si no, hay que regresar al paso 2. Entonces, mediante este esquema iterativo, se calcula el punto de burbuja.
Este sería el algoritmo para la presión de burbuja. Podemos calcular también presión de rocío. La presión de rocío se calcula de la siguiente manera. Inicialmente son conocidas la temperatura del sistema, las fracciones en la fase vapor. Se ajustan todos los coeficientes de actividad a 1 y todos los coeficientes de fugacidad a 1. Esta es fugacidad, esta es actividad. Hay que evaluar presión de saturación con la ecuación 12-12. Hay que calcular presión. Hay que calcular las fracciones en la fase líquida con la ecuación 12-10, que es esta. Hay que evaluar coeficiente de actividad. Y posteriormente calcular presión con la ecuación 12-12. Entonces, teniendo todos esos datos, se calcula el coeficiente phi, coeficiente de fugacidad, y así sucesivamente. Entonces, aquí son dos ciclos anidados. Después de calcular coeficiente de fugacidad, se calculan las fracciones en la fase líquida con la ecuación 12-10 que ya vimos ahí. Normalizar los valores de X. ¿Qué significa esto? Que todas las X sumen 1. Evaluar coeficiente de actividad. Aquí, si ese coeficiente de actividad es menor a la tolerancia, seguimos al siguiente paso. Si no, este es un proceso iterativo. El siguiente paso es calcular presión con la ecuación 12-12, que es esta, y así sucesivamente. Entonces, si esta presión es menor a la tolerancia en la presión, terminamos el cálculo, y ese sería la presión de rocío. Si no, hay que regresar al paso 2. Este es el algoritmo para la presión de rocío. Para la temperatura de burbuja, este es el algoritmo. Se calcula presión, temperatura de saturación, presión de saturación, coeficiente de actividad. Hay que especificar la especie J. Aquí sí es una mezcla binaria, I vale 1, J vale 2. Entonces calculamos presión de saturación y temperatura con las ecuaciones 12-13 y 12-15. Presión de saturación proviene de la formulación gamma phi. Temperatura proviene de la ecuación de Antoine. Aquí debe ser menos C, J. El siguiente paso, como lo dice el algoritmo, calcular presión de saturación, fracciones en la fase vapor. Hay que evaluar coeficiente de fugacidad, coeficiente de actividad, presión de saturación, temperatura, con estas ecuaciones. Si aquí la temperatura es similar a la temperatura calculada y es menor a epsilon, que es la tolerancia, se termina el cálculo. Si no, hay que regresar a calcular otra vez estos valores. Este es el algoritmo para la temperatura de burbuja. El algoritmo de la temperatura de rocío es similar. Aquí son conocidas la presión y las fracciones en la fase vapor. Se ajustan los coeficientes de fugacidad a 1, los coeficientes de actividad a 1, calcular temperatura de saturación, calcular la temperatura del sistema con aquí un promedio ponderado con la temperatura de saturación de cada componente. De igual manera se calcula la presión de saturación del componente I. Si I es el componente 1, J es el componente 2. Después se evalúa presión de saturación, coeficiente de fugacidad. Y se calculan las fracciones en el líquido con la ecuación 12-10. Y así sucesivamente. Entonces se sigue al siguiente paso. Se calcula
presión de saturación, coeficiente de fugacidad. Con esos datos se calcula fracciones en la fase líquida. Se normalizan todas las fracciones del componente I en la fase líquida. Esto significa que todas sumen 1. Se calcula coeficiente de actividad. Si ese coeficiente de actividad es menor a una tolerancia que se define, se pasa al siguiente paso, si no hay que regresar acá. Después se calculan presión de saturación y temperatura del sistema, de modo que sea menor a la tolerancia, si no hay que regresar al paso 2. Y finalmente, ya cuando temperatura se aproxima a la temperatura de tolerancia, hay que imprimir temperatura y fracciones en el líquido. Y esa sería la respuesta. Entonces, todas estas ecuaciones surgen de modelos no ideales, principalmente la formulación gamma phi, ecuación de Antoine, que relaciona presión de saturación con temperatura de saturación. Entonces, estas ecuaciones, estos modelos se encuentran en el libro de Smith. Estos algoritmos se encuentran en la 5ª edición del libro de Smith. En la 7ª los tiene un poco más en forma de texto, no tanto como diagramas, pero también se pueden consultar. Entonces, mediante estos algoritmos y la formulación gamma phi, vamos a realizar algunos ejercicios para calcular punto de burbuja y punto de rocío en sistemas no ideales. Este es el planteamiento.